Bueno, bueno muchachos, entonces, las anteriores clases habíamos visto cosas referentes a el MOSFET, de cómo, bueno, algunas características, algunas cosas que se hacen para el diseño, para la verificación de un correcto funcionamiento. Ent- eh, y pues al final de cuentas, realmente los amplificadores, sean operacionales, con MOSFET o con BJT, funcionan, pues, funcionan siempre teniendo en cuenta una serie de características. En este laboratorio, pues, o bueno, en esta sesión, vamos a hablar de esas características para, pues, eh, saber cómo aplicar estos amplificadores a amplificaciones, valga la redundancia, cómo integrarlos a a algunas aplicaciones, puesto que aquí en los talleres todo está pensado para que funcione perfectamente, o sea, todo está cuadrado para que funcione muy bien, en las frecuencias que son, en todo lo que implica pues una buena señales no tan grandes, un buen acople entre la impedancia de entrada, la impedancia de salida, ese tipo de cosas. Pero pues ya más adelante en el proyecto pues nos vamos a dar cuenta de que la cosa no es tan trivial y que pues cuando conectamos las diferentes etapas de un circuito vamos a tener algunas cosas que considerar, puesto que podríamos tener un circuito funcionando perfectamente y cuando lo conectamos a otro podrían no interactuar de manera correcta. ¿Sí? Entonces, bueno, eh, vamos a ver. Entonces, uh, esta es nuestra guía del proyecto. Como saben, el proyecto se titula Intercomunicador Análogo. Y pues un esquema general, si tuviéramos que darlo, es este que nosotros vemos acá. Uy, esta flecha la había dibujado, pero no, quitémosla ahorita. Bueno, es un esquema general. Digamos que si obviamos lo que hay aquí dentro del canal, que es como el objeto bueno, lo que queremos que ustedes como que investiguen, le metan mano a diferentes cosas, pues el proyecto se vuelve muy sencillo. Realmente es una consecución de diferentes etapas de amplificación, las cuales nos van a permitir de una señal muy pequeña, aproximadamente de, digamos, 10 milivoltios, amplificarla a más o menos una señal de 1 o 2 voltios. ¿Listo? Pero entonces, pues, alguno diría, no, pues, profe, esto todo lo podemos resumir en solo una etapa que nos amplifique unas 100 veces. Bueno, la cosa no es tan así, no es tan sencillo, ¿sí? Cada uno de esas etapas tiene unas características que hacen que la cosa funcione correctamente o no funcione correctamente. Bueno, aquí vamos a tener una determinada amplitud de señal a una determinada frecuencia, llamémosla frecuencia del sonido, lo que sea. Eh, entonces, pues hay que tener en cuenta unas ciertas características para que nuestro circuito funcione interconectado. ¿Sí? Ya en otras sesiones de dudas, algunos compañeros de ustedes me habían comentado, profe, yo ya tengo un circuito fuente común y ya tengo el drain común. Y cuando los conecto, perdón, cuando los pruebo independiente cada uno, funcionan correctamente. Pero cuando los conecto los dos, se cae la señal. O sea, la señal que estaba amplificándose 5 veces, ya no se amplifica 5 veces, sino solo 3 o solo 4 veces. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, hay que tener en cuenta que cada una de estas configuraciones de amplificación puede o bueno, tiene algunas características que tenemos que tener en cuenta
pues en cuanto a su funcionamiento se habla. La primera, pues obviamente es la amplitud, o bueno, la amplificación. ¿Listo? Entonces, si lo que nosotros, es lo primero que nosotros miramos y la mayoría de diseños es lo que eh, exige que tengamos una cierta amplificación, que si yo tengo una señal de entrada de 10 milivoltios, pues si la quiero de 100 al final, pues tengo que amplificar 10, ¿sí? La mayoría de estos requerimientos se basa en eso, tener una señal, perdón, tener una configuración de amplificación que amplifique determinada cantidad de veces la señal de entrada. ¿Mm? Entonces, pues bueno, esta la dejamos como primer requerimiento, ¿no? Por ejemplo, si yo en mi guía quiero, o sea, tengo que llegar de 10 milivoltios a 1 milivoltio, pues tengo que primero cuadrar cuánto va a ser mi amplificación. Eso es como mi primer requisito, pues para decir, esta, esta, este amplificador, este diseño sí me sirve para ir aquí en mi diseño o en mi aplicación grande, ¿sí? Bueno, como segundo requisito, ya lo hemos visto, tenemos que ver los límites de pequeña señal o límites de señal de entrada. Y es parte de lo que veíamos el anterior, hace 2 semanas, que nosotros si nos excedíamos de cierto valor de entrada, por ejemplo, digamos acá, miremoslo aquí debe funcionar correctamente. Esto está, eh, per- per- uh, vamos a ver. Bueno, decíamos que si nos pasábamos de cierto valor de voltaje en la señal de entrada, ya nuestro circuito no iba a funcionar correctamente porque nos estábamos saliendo de región de saturación. La única región que nos sirve para amplificar a partir de los transistores que usamos es la región, o bueno, los MOSFET, es la región de saturación. Entonces, pues veíamos que eh, si amplificábamos una señal, llegaba hasta cierto punto, por ejemplo, aquí está amplificando correctamente, pero si hacíamos crecer la señal de entrada, pues lo que iba a suceder es que ya en un momento ya no iba a amplificar, sino se iba a achatar la señal, porque se estaba saliendo o a región de corte o a región de tríodo, ¿sí? Entonces, el otro requerimiento que tenemos que considerar para el funcionamiento de esto es que, por ejemplo, si yo por ejemplo, esta etapa que viene después del micrófono, tiene que ser capaz de amplificar mi señal de la señal que le estoy entregando a partir del micrófono. Si no, pues tendríamos esto y tendríamos una degradación completa de la señal, no se escucharía bien, no se transmitiría correctamente la señal que nosotros estamos recibiendo, ¿vale? Bueno, hasta ahí vamos, ¿no? Díganme por favor, abran sus micrófonos si nos perdimos en algún lado, pero pues creo que hasta ahora todo es lo que hemos visto. Bueno, listo. Además de estas dos características, tenemos que considerar el acoplamiento que va a tener este circuito. ¿Y qué es el acoplamiento? Bueno,
Hagamos, pues, miremos antes de decir esto, pues, eh, vamos a mirar o les voy a comentar que realmente en cuanto al diseño, uno no maneja el circuito así de manera gigante, ¿sí? O sea, de manera grande, con la alimentación, con las cuatro resistencias, no. La idea es buscar algo más resumido, algo más pequeño, de tal manera que pues sepamos cuáles son las características principales de ese elemento. Eh, entonces, pues buscamos hacer lo que se llama un equivalente Thevenin de todo este circuito grande, ¿sí? A manera de simplificar algunos cálculos y algunas consideraciones que se tienen, pues cuando tenemos muchas etapas. Entonces, realmente lo que se busca es tener una simplificación y pues algo, o sea, que si por ejemplo mi circuito es de una configuración, no sé, source común o drain común, pues todos, o sea, realmente eso no me va a importar mucho, sino que me van a importar las características que vemos aquí en que es el modelo resumido de los amplificadores. Tenemos que simplemente considerar impedancia de entrada, impedancia de salida y ganancia. Cuando consideramos estas tres cosas, podemos resumir de manera muy sencilla eh, cualquier configuración realizada con MOSFET. Y no solamente con MOSFET, o sea, podemos resumir una configuración fuente común, una configuración source degenerada, drain común, gate común, ¿sí? No solamente ellas, también podemos resumir lo que es el funcionamiento de amplificadores operacionales y amplificadores hechos a base de UJT, los cuales pues tienen como una topología muy parecida a esta. También se hace a partir de cuatro resistencias, los capacitancias, es muy parecido. Vamos a ver, pues, en la próxima clase, que sabe cuándo sea, pero en la próxima clase vamos a ver que se pueden hacer analogías muy cercanas entre MOSFET y BJT, sobre todo en esta parte en la cual nosotros nos basamos, es sobre todo en algunas fórmulas para realizar lo que es nuestro diseño, ¿sí? Entonces, tanto MOSFET, los amplificadores hechos con MOSFET como los amplificadores hechos a base de BJT se pueden resumir de esta manera. Y tenemos algo más unificado, algo mucho más sencillo como de trabajar. ¿Mm? Ahora, eh, pues la demostración es simplemente hacer el circuito Thevenin, ¿sí? Pero pues esto, o sea, hay que hacer el circuito Thevenin de cada una de las configuraciones. Pero van a llegar o sea, van a llegar a la conclusión de que simplemente se puede hacer mediante fórmulas, se puede saber muy sencillamente pues tal cual como tenemos una fórmula de ganancia, tenemos una fórmula para las impedancias de entrada y las impedancias de salida. Cuando hacemos el modelo en pequeña señal, sacamos su equivalente Thevenin, todo nos puede salir acá perfectamente. De hecho, si quieren ver los procedimientos, cómo se hacen, los pueden ver, los pueden sacar del CEDRA. En el CEDRA está explicado muy bien cómo se hacen los equivalentes Thevenin y el resultado final, que son estas ecuaciones. Yo lo que hice en esta hoja que les voy a compartir cuando termine esta clase, se me olvidó compartirla esta mañana, es sencillamente resumir, lo que yo hice fue resumir las fórmulas que están en el CEDR. ¿Sí? Aquí están. No necesitamos hacer modelos de pequeña señal y hacer solución de ecuaciones 3x3, ese tipo de cosas, ¿no? Ese trabajo ya se hizo. Lo que importa es saber cómo interpretar las fórmulas que ya se nos dan. ¿Listo? Entonces,
Lo que vienen a significar esto son los equivalentes Thevenin viéndolo desde, por ejemplo, la entrada, por ejemplo, de este circuito. Si hacemos el equivalente Thevenin entre este nodo y tierra, vamos a encontrar, vamos a resumir todo esto en una simple resistencia, tal cual como vemos acá. La impedancia de salida pues es el equivalente Thevenin de este punto y tierra, entre este punto y tierra, considerando todo lo que hay de aquí para atrás. Y puesto que vamos a tener una fuente en AC acá, también, o sea, además de la impedancia, queda también representada una entrada de voltaje, o bueno, una fuente de voltaje, la cual se va a ver amplificada por las características de nuestro MOSFET. Así es que se saca de manera como muy sencilla, muy resumida. Esta es la manera como se saca este equivalente, este resumen, ¿sí? Modelo de amplificador ideal, se llama así, ¿vale? Entonces, bueno, por ejemplo, saquemos el modelo de algún amplificador que yo ya tengo ahí diseñado. Mm, eh, ya. A ver, saquémoslo de... Bueno, puede ser este, sur degenerado. Ah, perdón. Aquí, listo. Entonces, ¿esto cómo se convierte a esto? Pues simplemente aplicando las fórmulas. En primera instancia, pues este amplificador amplifica 6 veces, entonces pues podremos reemplazar esto 6 veces. ¿Listo? La impedancia de salida es según nuestra hoja de fórmulas para el amplificador source degenerado, la impedancia de salida es la resistencia de drain y la impedancia de entrada es el paralelo entre las resistencias de gate. RD, o bueno, pongámosle de una vez el valor, 500. Y la impedancia de entrada es el paralelo entre 34.2 y 10K. Ah, pues madre. No tengo la calculadora en este momento acá. Pero pongámosle un valor aproximado. Puede ser. Un valor aproximado. Muy aproximado. Alejado, pero bueno. Pongámosle un valor por ponerle un valor. ¿Listo? Bueno. Todo nuestro circuito, para trabajar con otros circuitos, podría haberse resumido de esta manera. ¿Sí? Ahora, ¿por qué digo que un circuito puede estar funcionando correctamente y al momento de conectarle otro, pues que funcione mal? Bueno, por ejemplo, acá en este circuito tenemos una carga de 2K. Ahora, ¿qué pasaría si yo, al conectar mi circuito, en vez de ponerle una resistencia de carga de 2K, le pongo, por ejemplo,
una resistencia de carga de, digamos, 50 ohmios. Bueno, pongamos el panorama completo de una vez. Aquí vamos a dibujar la fuente. Su fuente tiene una resistencia Thevenin. Y bueno, digamos que este 10 milivoltios. Esta es pequeña, digamos por ahí de unos 50 ohmios. Y bueno, listo. Entonces, considerando este panorama, ¿cuánto sería el voltaje de salida en este caso? O bueno, pongámoslo con un cálculo más sencillo a este. Eh, Pues la resistencia de 50 se despreciaría por lo que es muy pequeña. no. Cuando dije al revés. A ver. Listo. Aquí ya el compañero acertó. La cosa es que... no. Perdón. Bueno. Bueno. Esto es un divisor de tensión. Si esta resistencia es pequeña, la mayoría de tensión va a verse reflejada acá. Prácticamente todo. Entonces digamos que de los 10 milivoltios que hay acá, la mayoría llega a Bx, ¿no? Eso fue Ahora, lo que dije, ¿no? no, 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 pero perdón, es que 50 y 50. Sí, ok, esta se desprecia, esta sí se desprecia. Pensé que decía la de salida, la RL, y como, no, no se puede despreciar. Bueno, listo, 10 milivoltios. Se amplifica acá, 60 milivoltios. ¿Mm? Ahora, ¿qué va a pasar? Si yo le pongo una resistencia acá de 50 ohmios, por pura física lógica de circuitos, esta señal que tengo acá, la mayoría va a quedar, o bueno, cambiemos el valor para que calcular sea más fácil. Pongámosle que este sí. Listo. Entonces, teniendo esto así, en esta resistencia de 500 nos va a quedar solamente 50, nos va a quedar, perdón, 50 milivoltios. Y en esta de acá nos va a quedar 10 milivoltios, ¿no? Ya que hay un divisor de tensión, la señal no alcanza a salir del amplificador, sino que llega recortada, por decirlo así. O bueno, perdón, no recortada, disminuida, atenuada. ¿Mm? Cualquiera podría decir, oiga, esta vaina no está funcionando, se dañó mi amplificador. Le estoy dando 10 milivoltios y me llegan y me salen 10 milivoltios, pues qué chimba así, ¿no? O sea, todo esto para que la señal me quede igual como estaba. Pues, ¿qué pasa? No se consideró que esta impedancia era muy grande comparada con la de salida. Entonces, eh, pues para que haya un correcto acople entre mi impedancia, o bueno, bueno, sí, entre mi carga y mi impedancia de salida, debo tener en cuenta que mi impedancia de salida tiene que ser mucho más pequeña que la resistencia de carga. Y es por eso que en los primeros circuitos en source común y source degenerado, ustedes veían impedancias de la magnitud de 2K, 10K. Y no de 200 ohmios o de 100 ohmios.
¿Queda claro por qué? Bueno, supongo que sí. Si tienen preguntas, ya saben, me abren el micrófono. Bueno, listo. Lo mismo puede pasar, digamos que, bueno, ya esto lo solucionamos, lo ponemos perfecto, ya entendimos, listo, ya no se puede limitar, ponemos una carga más, con una impedancia más grande, entonces cumplimos esta regla, perfecto. Ah, perdón. Bueno, sí. Sí. Ahora, pongamos el otro caso. En el caso en que no la arruinamos, por no decir otra palabra, no la arruinamos al final, sino la arruinamos al comienzo. ¿Qué pasaría si el generador que estoy usando no es tan ideal como el que nosotros normalmente usamos, sino tiene una impedancia de salida un poco más grande, digamos un K? ¿Qué pasaría en este caso, muchachos? ¿Habría algún problema o el circuito funcionaría perfectamente? Pues ahí el valor de X ya no sería exactamente valor de entrada. O sea, no se podría despreciar la resistencia de un K. Claro. Entonces, ¿qué pasaría? De estos 10 milivoltios, uno me quedaría acá y 9 me recaerían acá. Por física lógica de los divisores de tensión. Y pues acá ya no tendría una señal de 60 milivoltios, sino una señal de 54 milivoltios. Y en la salida, pues, esta se podría despreciar, puesto que esta es muy grande considerando la otra. Tendría 54 milivoltios de salida. Entonces uno dice, ¿por qué se bajó mi amplificación? Bueno, su amplificación no se bajó. Realmente lo que se bajó fue la cantidad de voltaje que llegó al MOSFET de tal manera que pues se pudiera amplificar dicha señal. ¿Mm? Es el caso contrario, perdón, pues bueno, no el caso contrario, sino el caso, es el símil de la salida, o sea, debe haber un acople correcto tanto en la entrada como en la salida. Si no tenemos un acople correcto a la salida, ya vimos que mi señal no va a transferirse a la carga, que es donde necesito la señal. Si, y pues si no tengo un correcto acople a la entrada, no voy a transferir todo el voltaje que necesito desde mi fuente hasta mi MOSFET, que es el que me lo va a amplificar. Pues para esto, tal cual como esta regla, yo debo cumplir que la resistencia de mi generador, o bueno, RGEN o RSIC, bueno, debe ser mucho, mucho más pequeña que mi impedancia de entrada. Es el caso análogo, ¿vale? Y pues esto resulta muy fácil de verlo aquí en esta parte. Pero por ejemplo, cuando yo tengo diferentes amplificadores, no, solamente esto, conectados, eh, no, espérenme, saquémoslo de aquí nuevamente. Cuando yo tengo conectados varios amplificadores en cascada, es decir, uno detrás del otro,
pues la cosa no va a ser tan trivial. Porque, por ejemplo, si lo vemos así, cuando yo conecto uno contra el otro, debo tener en cuenta que, por ejemplo, este es el amplificador uno, entonces tiene un voltaje entrada uno, uno, 1, 2, 2, 2, 2, 2 y 2. Tengo que tener en cuenta que, por ejemplo, la impedancia de entrada del circuito 2 tiene que ser mucho más grande que la del circuito uno, ¿sí? A manera de que, por ejemplo, digamos que estos fueran como trabajadores, personas, compitas, obreros, bueno, lo que sea. Este compita vería únicamente lo que hay de aquí para atrás, pero no vería lo que hay dentro de la caja, vería el equivalente de lo que hay. Para él, este observador vería únicamente un equivalente que es este, ¿sí? Este de acá, esto de acá. Entonces, pues, lo que va a pasar es que si pongo una configuración después de la otra, eh, lo que va a pasar es que por ejemplo, este circuito 2 para él, su fuente va a ser el circuito uno. Y viceversa, este compita de acá observará que su carga es la impedancia de entrada del circuito 2. Esto es lo que va a observar, ¿sí? Entonces, debe haber un correcto acople entre una y otra. Eh, de tal manera que, pues, al encadenarlas, al ponerlas una tras otra, pues o sea, nunca vaya a haber un caso en el que o sea, nuestro voltaje se quede en la etapa anterior, sino que se traslade a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente, y así, ¿vale? Claro esto, muchachos. ¿Alguna duda? ¿Vamos todos hasta ahí? Sí, señor. Ok. Sí, pero estoy bien. Listo. Bueno. Pero una pregunta. Ujú. ¿Por qué se llama, por qué se llama de amplificador de fuente degenerada? La degeneración es esta resistencia que no se va al hacer equivalente, al hacer el modelo de pequeña señal. Simplemente un nombre, se llama degeneración, es porque pues cambia la dinámica del circuito, le da un retorno a la señal, una retroalimentación. Ah, pues solamente un nombre. Ya no es común, sino es degenerado. Hay un retorno de una retroalimentación, por decirlo así. Ok, gracias. Vale. Bueno, listo, baje este orden de ideas. Por esto es importante que en nuestra elección de los amplificadores que vamos a usar en nuestro circuito tengamos tanto la impedancia de entrada como la impedancia de salida, ¿vale? Y pues la conexión entre cada uno y cada otro, pues tenemos que cuadrar que realmente tenemos un buen acople entre cada una de ellos. Por ejemplo, miremos un caso donde el generador no es ideal. Por ejemplo, acá el generador es nuestro micrófono. Nuestro micrófono está compuesto por este circuito. Un circuito, es el circuito que tenemos que utilizar para poner el micrófono, ¿sí?
Si lo vemos de otra manera, aquí se ve como muy complejo. Realmente lo que nosotros vamos a conectar y cómo va a estar constituido es simplemente una alimentación, una resistencia moduladora, o bueno, una resistencia que se utiliza para cambiar, o bueno, para que haya un cambio de voltaje. Nuestro micrófono y tierra. Y acá una conexión a nuestra salida. Esto es todo el circuito que se utiliza para montar un micrófono. No es nada más. ¿Qué tiene de raro o por qué a partir de este salen señales sinusoidales, una señal alterna? Bueno, es muy sencillo. Este micrófono por dentro tiene unos eh, ánodos, o bueno, tiene unas plaquitas de carbono. Estas reaccionan muy, o sea, son muy, o bueno, son muy sensibles ante estímulos mecánicos como el del sonido. Entonces, lo que van a hacer es que esto sea prácticamente como una resistencia variable, la cual va a depender de la cantidad de sonido que le llegue. ¿Vale? Entonces, lo que va a pasar es que cuando una persona habla, o bueno, cuando se reciben señales, este va a permitir cambiar la impedancia de esta parte, haciendo que haya variaciones en el voltaje que tenemos en este nodo, ¿vale? Y bueno, después de pasar por un condensador, esta va a ser una señal meramente AC. Y es básicamente como se capta la voz de una persona. ¿Qué pasa? Fijémonos bien en esto. Realmente esto se puede, eh, o bueno, pues se le puede hacer el equivalente de esta manera. Una fuente AC con una impedancia de salida. Más o menos, ¿cuánto va a ser la impedancia? Bueno, esta impedancia de este micrófono va, según el datasheet, va como desde los 500 ohmios hasta los 10 kiloohmios más o menos, dependiendo de la intensidad sonora. Si hay mucho sonido, lo que va a pasar es que vamos a tener una impedancia más pequeña. Si hay poco sonido, lo que va a pasar es que tenemos una impedancia más grande. ¿Vale? Entonces, pues más o menos si hacemos el equivalente Thevenin de estas dos resistencias, pues el resultado o bueno, la impedancia de salida de este circuito va a estar cercana a lo que son los 1K, o bueno, lo que más o menos tiene nuestra resistencia que ubicamos acá. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ya cuando le ponemos un amplificador al lado, este amplificador tiene que ser de, por lo menos de 10K, ¿sí? Tiene que tener un equivalente o una impedancia de entrada por lo menos de 10K. Y siendo así, igualmente se pierde valor de voltaje. ¿Por qué? Pues simplemente porque esto es una impedancia muy grande, no puede ser despreciada. Entonces vamos a tener que tener valores más grandes aún que nuestro 10K. Más o menos esto de mucho más grande, algunos autores lo relacionan con por lo menos 10 veces más grande. ¿Sí? Claro que si puede ser más grande, mucho mejor. Entre más grande sea esta impedancia, más pequeña va a parecer esta. ¿Sí?
pequeña y pues por tanto más despreciable en términos de el divisor de tensión va a ser esta señal, ¿vale? Como para que tengan en consideración eso, porque si no, no les va a amplificar, pero nada, o sea, bueno, no van a ver la señal que se genera acá, pero nada, nada. Más aún porque esta señal es muy pequeña, realmente es muy pequeña, más o menos de 10 a 20 milivoltios. Entonces, necesitan un amplificador que tenga una impedancia de entrada muy grande, como muy robusto, de tal manera que pues ya después de ese amplificador puedan ver la señal de una pues más grande, por lo menos de unos 50 o de unos 100 milivoltios, que ya es algo manejable. ¿Mm? Es por eso que esta etapa de preamplificación pues siempre va a estar ahí o se desea que esté ahí para poder medir los cambios o medir que este micrófono esté funcionando correctamente. ¿Sí? No, se llama preamplificación porque pues no se calcula, simplemente se utiliza, es para poder observar esta señal ya después de introducir bueno, de esta señal ya después de amplificada, porque lo que es acá, muy pocos osciloscopios pueden diferenciar por lo pequeño que es. ¿Vale? Bueno, esto era como un paréntesis acerca del proyecto, pues como para que lo tuvieran en cuenta, en qué caso se dan que las impedancias no favorecen la cosa. Otro ejemplo, por ejemplo, ya pues en vez de la entrada, miremos la salida, es también en el proyecto. En el proyecto lo que les vamos a poner son los casos extremos. Miremos que el dispositivo que emite audio, el parlante, realmente se puede ver como una resistencia. Esta resistencia no va a disipar la potencia que se le aplica a modo de calor, sino lo que va a hacer es a modo de oscilaciones, lo que van a permitir pues reproducir un sonido, ¿sí? Oscilaciones mecánicas. Y más o menos tiene una impedancia de 8 ohmios. En ese caso, pues si ustedes le ponen acá, digamos en este caso, que esto sea de 8 ohmios, pues obviamente toda su señal se va a quedar acá adentro y no va a poder alimentar correctamente a esta carga. La cuestión es mirar cuál de las configuraciones que se han explorado en el taller es lo suficientemente pequeña para compararse con esta, de tal manera que pueda ser menor o igual a esta y que no se pierda toda la señal antes de transmitirla a la carga. Vamos hasta ahí, muchachos. ¿Hay dudas? ¿Preguntas? Profe, ¿usted cuando dice cuál de todas las pues, que se vieron en el taller se refiere a cuál de todos los tipos de amplificadores? Hay un tipo de amplificador especial, una de las configuraciones en la cual, o sea, la idea es que ustedes a partir del taller, por eso se les pone que determinen estos parámetros, ¿sí? Okay, sí, determinen estos parámetros de tal manera que ustedes puedan comparar. Este tiene una impedancia de entrada alta, una impedancia de salida baja, ¿sí? O sea, que puedan determinar cuál es el que les sirve. Profe, ahí hay acá. ¿Quién me comentaba? Profe, es que ahí tenía una pregunta. Es que, pues bueno, ahí nos piden esos parámetros, pero entonces uno pues para el informe debería mostrar como el proceso de cómo llegó allá a la fórmula o simplemente se puede usar la fórmula que pues usted nos mostró ahorita.
usen la fórmula. Yo para qué necesito la comprobación, si eso ya está comprobado en los libros. Ah, listo, listo, profe. Y bueno, esto ya es otra cosita, pero con lo del diseño de cascada, que bueno, es que como en el diseño de cascada se unen es dos, que ya, bueno, habíamos hallado todos los parámetros anteriores, digamos, para lo de la recta de carga y eso, no sabría cómo tomarla, si se puede como dividirlos en fases y pues me darían la misma recta de carga en cada fase al que ya se tenía diseñado o como tal todo en conjunto de una vez. Bueno, no sé si se da a entender otra cosa, pero aquí en el Cascada se utilizan circuitos ya diseñados anteriormente. Cada uno de los amplificadores que se utilizan tiene su propia recta de carga. No es que se le pueda sacar una recta de carga particular a todos, o sea, como promedio ni nada de eso. Este amplificador va a tener su propia recta de carga y este su propia recta de carga y ya se pusieron anteriormente. No hay necesidad de poner ese tipo de cosas acá. Solamente lo que se desea aquí en este punto es que ustedes vean cómo funcionan, cómo funciona cuando ponemos un amplificador después del otro. ¿Qué cosas podrían pasar? Dentro de ellas, pues la pérdida de la señal por un mal acople entre las impedancias. Ah, listo, listo, profe, de una, gracias. Vale, listo. Bueno, vamos a terminar. Ok, decíamos que íbamos en estos detalles que hay que tener en cuenta. Amplificación, límites de señal de entrada, impedancia de salida y a esa toca adicionarle otra. Ancho de banda. Y me refiero a frecuencia. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que también se pueden considerar todos los elementos que vimos anteriormente, la amplificación, que haya un correcto acople, que los límites de señal estén bien, que no se salga de saturación nunca. Y algunas personas llegan a lo último y dicen, profe, igual no me funciona. ¿Pero por qué? Bueno, otro aspecto a considerar es la frecuencia que cada uno de los amplificadores permiten amplificar, valga la redundancia. Y es que como ya se había visto, hay algunos circuitos que por sus capacitores, la configuración entre resistencias y capacitores, rechazan algunas señales en algunas frecuencias. Vamos a ver, por ejemplo, dos ejemplos. Primero está el amplificador source común. Vamos a ponerlo vamos a hacer el análisis en frecuencia. Esto ya parece que fue hace mucho, y sí fue hace mucho, pero pues lo vimos. Cómo hacer el análisis en AC. Y pues bueno, cuando lo hacemos, vamos a ver cómo es su respuesta en frecuencia. En este curso no nos vamos a interesar en cómo hacer que este ancho de banda se crezca o sea más pequeño, ¿sí? O sea, cómo, pues los que son electrónicos más adelante verán cómo hacer para que este circuito responda solamente hasta ciertas frecuencias y rechace otras frecuencias. Es muy útil cuando hay ruido, porque pues el ruido está a todas las frecuencias posibles. Pero, por ejemplo, pues acá no nos interesa eso. Lo que nos interesa es saber que algunas configuraciones rechazan, por decirlo así, algunas frecuencias y otras no. Entonces, para algunas utilidades, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, digamos, si fuéramos a utilizar este circuito y lo fuéramos a lineal, digamos que lo fuéramos a utilizar para amplificar una señal de 100 Hz.
en vez de amplificarnos 10 veces, como lo está haciendo, nos va a amplificar solamente como 2 veces. Fíjense acá, fíjense aquí donde estoy señalando, en el eje X del 100 Hz. Si nuestra señal no está dentro del ancho de banda, es decir, como dentro de esta meseta, pues obviamente lo que va a pasar es que de por sí el amplificador nos va a rechazar nuestra señal y no va a permitir amplificar correctamente. Todas las fórmulas que vimos anteriormente es cuando estamos dentro del ancho de banda. Fuera del ancho de banda no son válidas porque simplemente, por decirlo así, nuestro circuito está rechazando esa señal, ¿vale? Está rechazando esas frecuencias. Entonces tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, si quisiéramos utilizar este elemento para, por ejemplo, una aplicación como la de nuestro proyecto, que tiene que las señales audibles van desde los 20 Hz a los 20 kHz, pues obviamente esto no funcionaría bien, porque las señales de 1 kHz para abajo, todas se me están atenuando. Entonces, ¿qué tendría? Unos chillidos horribles, porque me está amplificando perfectamente lo que está como de 2 Hz para arriba, y lo demás lo está atenuando, ¿sí? Por ejemplo, pues miremos el ancho de banda del surf degenerado. Fíjense ustedes que ya cambia bastante. Ya no vamos a tener, bueno, comparemos los dos. Fíjense la diferencia entre uno y otro. Acá, después, para frecuencias antes de los 10 Hz, la amplificación es casi perfecta. No tenemos ningún problema. Por encima de los 100 Hz, pues está perfecto. Está perfecto hasta 1 MHz, que 1 MHz ya es una señal muy alta. Entonces, ese tipo de cosas hacen que algunos amplificadores no sean útiles para aplicaciones como las que nosotros queremos, que por ejemplo en este caso es un dispositivo que permita amplificar el audio, ¿vale? Eh, Preguntas, dudas de esto. Profe, Ujú. es decir, que para la amplificación es mejor una configuración donde el diagrama, creo que se llama diagrama de Bode, Sí. sea lo más plano posible en un rango amplio de frecuencias. Sí, exacto. O bueno, en el rango de frecuencias de nuestra señal. Por eso yo hacía énfasis en que el sonido que nosotros recibimos está entre 20 Hz y 20 kHz. Si por ejemplo nosotros tenemos no sé, eh, tenemos que transferir una señal, por ejemplo, no sé, la del DirecTV, la del televisor, que funciona a 1 MHz o de 1 a 2 MHz. Ambos amplificadores nos amplificarían lo mismo. Están básicamente, está dentro del ancho de banda, ¿sí? O bueno, digamos de los 100 Hz al 1 MHz, está todo dentro del ancho de banda. Funciona perfectamente siendo source degenerado o siendo source común. Pero dependiendo de la aplicación, vamos a ver que pues importa ese tipo de características porque pues eh, no nos va a servir para unas cosas, o bueno, nos va a servir para ciertas cosas, pero para otras no. Y en este caso pues no. Por eso lo incluí como uno de los requerimientos para saber si nuestro amplificador es apto para incluirse dentro de los que son usables dentro del proyecto y otros que no. Vale, profe, gracias. Vale. ¿Más preguntas, muchachos?
¿Vamos bien ahí? Bueno, supongo que sí. Pues sí, muchachos, esto realmente es cuestión de analizar cada uno de los circuitos. Por eso, pues ponemos que los diseñen y que después saquen las características, estas características. Por eso se las pedimos, para que ustedes al final puedan hacer una comparación y decir, ¿qué favorece esta configuración? Listo, tiene una buena amplificación, me puede amplificar mucho, tiene una impedancia grande de entrada, pero lamentablemente no tiene una impedancia grande de salida, no tiene una buena respuesta en frecuencia y el límite de señal es muy bajo. ¿Sí? O por este caso, pues podría utilizar un amplificador que digamos que su amplificador no sea su amplificación no sea tan buena, pero me cumple todos los anteriores requisitos, o sea, todos los requisitos siguientes. Entonces, pues sería cuestión de, si no amplifica tanto, por lo menos pues puedo hacer dos amplificadores parecidos, de tal manera que, por ejemplo, si quiero amplificar 100 veces, no tenga un solo amplificador que me amplifique 100, sino puedo tener dos pequeños que me amplifiquen de a 10 y de a 10, y así pues cumplo el cometido o bueno, lo que deseo de mi aplicación, ¿vale? La idea es que comparen al final, ¿listo? Bueno, bueno muchachos, no sé si haya más preguntas hasta acá llega la explicación de hoy. Como les decía al comienzo, la idea es que de pronto después de terminar su taller, retomen esta información y digan, ok, este elemento me sirve más para mí, o bueno, después de sacar todos los resultados, compararlos, mirarlos y decir cuáles son las fortalezas y debilidades de cada una de las configuraciones, puedan decir, voy a utilizar esta configuración eh, para mi diseño del proyecto y pues bueno, ya lo tengo diseñado. Es cuestión simplemente de cambiarle de pronto algunas cosas, cambiarle un poco su amplificación y ya lo puedo utilizar correctamente. ¿Vale? Bueno, muchachos. Les repito, preguntas, dudas. No, profe, por ahora no. Ok, listo. Bueno, muchachos, esto es todo del tema. No sé si tengan preguntas adicionales del taller, que también las podemos contestar acá. Es más como cuestión de las fechas de entrega y eso. Bueno, ah, toca ver como le decía al comienzo, vamos a ver cómo, o sea, ya si lo posteó Ronald es porque pues ya llegaron a un acuerdo, obviamente tiene que haber un comunicado oficial del nuevo calendario. En ese punto pues ya podríamos acordar más cómo hacer cómo hacer cómo va a ser las entregas del taller 4, del taller 5 y del proyecto, que son las actividades que nos quedan. Eh, esta mañana yo les decía a los compañeros de allá que pues podríamos dejar unas 3 semanas, o sea, bueno, mi idea era dejar 2 semanas más para este taller que vemos, que estamos viendo, el taller 4 y 2 semanas para el taller 5 como está programado. Pero algunos me decían que era difícil retomar, que algunos no habían hecho la primera parte de MOSFET, entonces se podía dejar unas 3 semanas para uno y una semana para el otro, siendo que ya todo el tema de MOSFET ya se ha abarcado en las clases, ¿sí? Independientemente, pues, o sea, si fueron, eh,
pues antes de empezar el paro, en medio del paro y ahorita que hay más normalidad acá, hay una normalidad académica, pues esperando el reajuste del calendario, ¿sí? Entonces, ya todos los temas de MOSFET ya se han podido ver. Luego vamos a meternos más en BJT y vamos a seguir respondiendo dudas de MOSFET, ¿sí? La idea es que pues puedan ver los videos y a partir de eso puedan como responder algunas dudas y las otras se puedan explorar en clase. Entonces, más o menos sí sería así como 3 semanas para para MOSFET, otra adicional para BJT y ya el resto quedaría para el proyecto. ¿Sí? Pero pues fechas como tal establecida pues no le puedo dar porque todavía no sé cómo se va a reajustar y en qué momento regresaríamos a clase, ¿vale? Pero fue una pregunta. En el taller de BJT también tocaría subir video. Sí. Ok. Ese taller es más pequeño, tiene menos configuraciones y también, como les dije, hay muchas analogías que se pueden hacer del diseño de MOSFET a BJT. De hecho, es muy parecido, si no es casi igual. Lo importante es tener las fórmulas y entender cómo funciona uno de diferente al otro. De resto es muy sencillo, créanme que sí. Ya cuando le cogen el tiro a MOSFET, BJT les va a parecer aún más fácil que el mismo MOSFET, ¿vale? Eh, y bueno, realmente también es más pequeño el taller porque incluye una parte de caracterización mucho más pequeña y también eh, una, eh, pues se tienen que diseñar menos cosas. Solamente se tienen que diseñar tres configuraciones, ¿vale? Listo, profe. Vale. Bueno, muchachos, no sé si haya más dudas. Por mi parte no, profe. Vale. Tampoco por mi parte. Bueno, muchachos. No, bueno, si no hay más dudas, podemos dejar hasta acá. Estaremos pendientes de la comunicación oficial con el reagendamiento del calendario. Ya les daría luego las fechas y pues ya no, según eso, pues estamos hablando ahí por correo, les estaría enviando pues para saber cómo continuamos. Listo. Por el momento, pues eso sería todo. Recuerden, dudas me las pueden hacer en el foro, en la clase del miércoles, que también planeo hacer. O bueno, pues ya sería la próxima clase, ¿vale? Listo, Vale, profe, profe. gracias. Gracias. Hasta luego. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Vale, Bueno, hasta luego, muchachos. profe. Muchas gracias. Listo, cuídense pues.